te sientes y por qué te sientes así. Adamari López, reconocida actriz y presentadora de televisión, ha abordado recientemente la importancia de la comunicación efectiva entre padres e hijos. En una conversación sincera, López ha compartido estrategias que ha implementado en su vida personal para mejorar el vínculo con su hija y abordar temas sensibles como el bullying en la escuela. López subraya que uno de los momentos más críticos para establecer una buena comunicación con los hijos es justo después de recogerlos del colegio. Según la actriz, los primeros 15 a 20 minutos tras salir de la escuela son clave, ya que es cuando los niños suelen estar más abiertos y vulnerables, lo que permite a los padres identificar cualquier cambio en su comportamiento. Durante estos momentos, Adamari enfatiza que los padres pueden detectar señales importantes de que algo no está bien en la vida de sus hijos, especialmente si han sido víctimas de acoso escolar. Observando cómo los niños se comportan al entrar en el automóvil, el tono de su voz y su disposición a hablar, los padres pueden obtener pistas valiosas sobre su estado emocional. Sin embargo, López advierte que si los padres no están presentes o no aprovechan adecuadamente este tiempo, pueden perder estas señales cruciales. Si no estás presente, no sabes lo que le pasa a tu niño, afirma la actriz, destacando la importancia de estar atentos y disponibles para escuchar a los hijos en estos instantes críticos. Para fomentar la comunicación, Adamari ha implementado varias estrategias efectivas. Una de ellas es el uso de una cartulina con diferentes emociones que mantiene en su automóvil. Esta herramienta ayuda a su hija a expresar cómo se siente, especialmente en momentos en que las palabras no son suficientes para describir sus emociones. La cartulina permite que su hija señale la emoción que está experimentando, lo que facilita una conversación más profunda sobre sus sentimientos y lo que ha ocurrido durante su día. Adamari explica que esta técnica ha sido muy útil, especialmente cuando su hija no está muy conversadora y necesita un impulso para abrirse. Otra estrategia que López ha encontrado útil es aprovechar momentos cotidianos, como cuando lava el cabello de su hija, para iniciar conversaciones. Estos momentos de cuidado personal proporcionan un ambiente relajado donde su hija se siente más cómoda para hablar abiertamente sobre lo que está ocurriendo en su vida. Adamari explica que durante estas sesiones de lavado de cabello, su hija tiende a abrirse y a compartir más detalles sobre sus experiencias y emociones. Este ritual ha permitido a López crear un espacio seguro y confiable para que su hija se sienta libre de expresar lo que siente sin temor a ser juzgada. Reflexionando sobre su estilo de crianza, López reconoce la importancia de evolucionar como padres. Aunque se considera una madre estricta y disciplinada, ha llegado a la conclusión de que este enfoque no siempre es el más efectivo. Había cosas que no estaban funcionando y había que bajarle, admite. Esta autorreflexión ha llevado a Adamari a adoptar un tono más conversacional en sus interacciones con su hija. En lugar de imponer juicios, busca acercarse más a su hija, comprender su perspectiva y abrir canales de comunicación que sean efectivos y respetuosos con las emociones de la niña. López destaca que es fundamental no juzgar a los hijos cuando comparten sus experiencias, por más difíciles o incómodas que puedan ser para los padres. Según ella, es importante recordar que, al igual que los hijos, los padres también fueron niños alguna vez y que es necesario adaptarse a las nuevas realidades. La actriz hace un llamado a los padres para que evolucionen en su forma de criar, entendiendo que la manera en que fueron educados no siempre se adapta a las necesidades de los hijos de hoy en día. Esto implica encontrar formas de comunicación que realmente funcionen y que respeten las individualidades de cada niño. Adamari también aborda el papel crucial que juegan las prácticas diarias en la comunicación y el bienestar emocional de los hijos. Menciona que la oración antes de dormir es una manera efectiva de cerrar el día y abrir un espacio de diálogo con los niños. Esta práctica no solo ofrece consuelo, sino que también fomenta una mayor apertura en la expresión de sus sentimientos. Cambiar el contenido de las historias cada noche o adaptarlas a las enseñanzas que los padres desean impartir es otra técnica que Adamari sugiere.
Estas historias pueden ser una herramienta lúdica y educativa que no solo mantienen el interés de los niños, sino que también les enseñan valiosas lecciones de vida. Además, López señala que estos momentos de oración o de contar historias son oportunidades perfectas para que los niños reflexionen sobre su día y compartan cualquier preocupación o alegría que hayan experimentado. Es en estos momentos de tranquilidad cuando los hijos se sienten más relajados y dispuestos a hablar. En cuanto al bullying, Adamari López enfatiza que la comunicación abierta y constante con los hijos es clave para detectar y abordar cualquier caso de acoso escolar. Los padres deben estar atentos a los cambios de comportamiento y mantener un diálogo continuo con sus hijos para asegurarse de que se sienten seguros y apoyados. López subraya que los padres deben estar dispuestos a escuchar sin interrumpir o prejuzgar. Esto es especialmente importante cuando los niños están compartiendo experiencias difíciles como el bullying. La actriz advierte que si los padres reaccionan de manera exagerada o crítica, los niños podrían retraerse y dejar de compartir sus preocupaciones. Para Adamari, es vital que los padres se esfuercen por entender el mundo de sus hijos, incluso cuando este mundo es muy diferente al que ellos conocieron en su juventud. Esto requiere paciencia, empatía y una disposición genuina para aprender y adaptarse a las necesidades emocionales de los hijos. La actriz también reflexiona sobre cómo la crianza ha cambiado con el tiempo. Aunque ella creció en un hogar estricto, ha aprendido que la disciplina debe ir acompañada de amor, comprensión y comunicación abierta. Solo así se puede crear un entorno en el que los hijos se sientan valorados y escuchados. Adamari López comparte que en su rol de madre ha tenido que desaprender ciertas creencias sobre la disciplina y la autoridad. En lugar de imponer reglas rígidas, ha optado por un enfoque más flexible que permite a su hija expresar sus opiniones y sentimientos sin temor a represalias. La actriz reconoce que esta evolución en su estilo de crianza no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Al abrirse a nuevas formas de comunicación y al dar a su hija la libertad de hablar sobre sus emociones, Adamari ha logrado construir una relación más fuerte y saludable con ella. Según López, uno de los mayores desafíos para los padres es encontrar el equilibrio entre ser una figura de autoridad y ser alguien en quien los hijos puedan confiar plenamente. Este equilibrio es crucial para garantizar que los niños se sientan seguros al compartir sus problemas y preocupaciones. La actriz también menciona que, en su experiencia, los niños responden mejor cuando sienten que sus padres los entienden y los apoyan. Por ello, es importante que los padres muestren interés genuino por lo que sus hijos tienen que decir, incluso si las conversaciones son difíciles o incómodas. Adamari López alienta a los padres a ser proactivos en la comunicación con sus hijos, buscando siempre nuevas maneras de conectar con ellos. Esto puede incluir actividades compartidas como cocinar juntos, practicar deportes o simplemente pasar tiempo de calidad en familia. Además, la actriz sugiere que los padres dediquen tiempo a conocer los intereses de sus hijos, ya que esto puede abrir nuevas vías de comunicación. Al mostrar interés en las actividades que apasionan a los niños, los padres pueden fortalecer el vínculo y fomentar un ambiente de confianza mutua. López también destaca la importancia de la consistencia en la comunicación. Los niños necesitan saber que siempre pueden contar con sus padres, no solo en momentos de crisis, sino en su vida cotidiana. Esta consistencia es clave para desarrollar una relación sólida y duradera. Para Adamari, la comunicación efectiva con los hijos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, un compromiso constante por parte de los padres para estar presentes y disponibles para sus hijos. La actriz concluye que, aunque ser padres puede ser desafiante, es uno de los roles más gratificantes que una persona puede asumir. Al centrarse en la comunicación y en el bienestar emocional de sus hijos, los padres pueden ayudar a sus hijos a navegar por las dificultades de la vida con mayor confianza y resiliencia. Adamari López continúa explorando y compartiendo nuevas formas de mejorar la relación con su hija,
siempre buscando maneras de ser una madre presente y comprensiva. A través de sus experiencias y consejos, espera inspirar a otros padres a hacer lo mismo. Las reflexiones de Adamari López sobre la comunicación con los hijos y la crianza efectiva ofrecen un valioso recurso para padres que buscan fortalecer sus relaciones familiares. Sus consejos, basados en la experiencia y la empatía, subrayan la importancia de estar presente, escuchar y adaptarse a las necesidades emocionales de los